Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de Mujer que Persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 103, Salmo de David. En este salmo, el pueblo alaba a Dios por su compasión y su perdón de pecados. Los versículos 14 al 18 dejan implícita la vida eterna del creyente. En este devocional citaré algunos libros, de los cuales en la descripción de este video te dejaré los links para que leas las reseñas que Mujer que Persevera ha hecho de ellos, con el propósito de motivarte a la lectura de libros con contenido cristiano que incrementen tu fe y te ayuden a profundizar en tus estudios de las Escrituras. Uno de los propósitos de este devocional de los salmos es que encuentres a Jesús en cada salmo. Wendy Bello, en su libro Digno, que es un estudio basado en el Salmo 103, nos dice: ¿de qué trata la Biblia? Esto es lo que yo respondería. La Biblia es la historia de Dios, quien creó todo bueno y que por causa del pecado trajo redención a su pueblo a través de Jesucristo, y al final hará nuevas todas las cosas. Por esta razón, todos los libros de las Escrituras, de una manera u otra, nos hablan de Jesús. ¿Lo ves? Jesús es el centro de todo, y este salmo, al hablarnos del perdón de pecados, es clave para nosotras, para que recordemos por quién es que hoy tú y yo tenemos salvación. Timothy Keller, en su libro Los Cantos de Jesús, un año de devocionales diarios en los salmos, dicen sobre este salmo: la manera como aprendemos a aplicar el Evangelio en nuestros corazones hasta que nos transforme es a través del diálogo interno. Cuando hablamos directamente a nuestro corazón y le decimos, como dice este salmo, alma mía, en lugar de solo escuchar lo que nos dice. La meditación bíblica, a diferencia de las demás variantes populares, no es una técnica de relajación que te ayuda a vaciar tu mente, sino que llena nuestra mente con la verdad de Dios, utilizando nuestro pensamiento y nuestra memoria con el fin de alentar a nuestro corazón. Fin de la cita. Y sabes, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Timothy Keller, porque en un mundo lleno de caos, de ruido, de ansiedad, hablarle a nuestro corazón sobre la palabra de Dios es tan necesario, porque si no nos detenemos a hacer esto, escucharemos solamente el ruido que nos rodea y que nos agobia, pero necesitamos ser consolados con el Evangelio y con la verdad de que hemos sido perdonadas y transformadas por la sangre de Cristo Jesús, porque realmente cada una de nosotras somos propensas a dejarnos controlar por nuestras emociones, y más de alguna vez tú y yo nos hemos aturdido entre tantos compromisos y demandas de la vida. Karen Quiroz, en su libro Emociones sujetas a Dios, nos dice: nuestro corazón no debe de ser la brújula que nos oriente a la hora de tomar el camino correcto. Su función no es guiarnos, sino que fue creado y diseñado para creer en Dios. Es decir, amadas hermanas, debemos nosotras guiar a nuestro corazón para que cumpla su función de creer y alabar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues habitando en la palabra de Dios, haciendo lo que David hizo en el Salmo 103, y esto era guiar a su alma y corazón a alabar a Dios. Este salmo nos lleva a bendecir a Dios. Desde el versículo 1 y 2 nos está diciendo: bendice, alma mía, al Señor. Y Wendy Bello, en su libro Digno, nos explica que la palabra bendecir en el Antiguo Testamento podría significar alabar, como si se llenara de honor y palabras buenas al objeto de la bendición. Es decir, continúa ella, que es una invitación a proclamar la grandeza de Dios, a maravillarse de su majestad. Y es precisamente a esto que somos llamadas, a exaltar el santo nombre de Dios y a llenarnos de esa verdad y dejarnos guiar por ella. El Salmo 1 inicia: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El versículo 3 nos dice: Él es el que perdona todas sus iniquidades, es el que sana todas sus enfermedades. El versículo 4: el que rescata de la fosa tu vida.
el que te corona de bondad y compasión. El versículo 5, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces en este versículo vemos cómo David le está diciendo a su alma: bendice al Señor, y empieza a recordar las razones por las que debe de bendecir al Señor, porque hay muchas razones por las que cada una de nosotras debemos de alabar al Señor, y lo principal es que Él perdona todas nuestras iniquidades. Qué bueno es el Señor, porque Él nos perdona, Él nos sana, nos rescata, nos corona y nos colma. A veces nos cansamos buscando suplir necesidades en otros lados, cuando Dios es quien suple a la perfección cada necesidad que tenemos. Dios no nos da lo que queremos, ya que a veces nuestros deseos son desordenados y nos pueden dañar. Él nos da lo que sabe que necesitamos en el tiempo perfecto, porque Él nos conoce y tiene un propósito para nuestra vida. Confiemos en Él, porque Él nos colma de bienes nuestros años. Él no nos va a dar algo que realmente sea una carga grande para nosotras, sino que nos va a dar algo que nos va a bendecir, aun cuando en medio de la tormenta quizás no comprendamos bien la circunstancia o lo que estamos pasando, pero confiemos en el Señor, porque Él es el que nos ha rescatado nuestra vida de la fosa. Nosotros estábamos en un momento, en una situación oscura y de decepción y de confusión, pero vino Cristo Jesús a nuestra vida y nos rescató, y ahora nuestros ojos fueron abiertos, y por eso nosotros hoy podemos alabar al Señor y decirle a nuestra alma: bendice alma mía al Señor. Tenemos esa esperanza. ¿Cuántos afuera no tienen esperanza y no saben en quién confiar, no saben que hay alguien que les puede restaurar su vida? Pero tú y yo, mi amada hermana, tenemos ese privilegio, tenemos esa bendición de poder decirle a nuestra alma: bendice alma mía al Señor, porque Él, como dice el versículo 6, Él hace justicia y Él da juicios a favor de todos los oprimidos, porque el Señor ve cada uno de los sufrimientos de sus hijos, y Él hará justicia en el momento correcto, en el momento justo, según sus propósitos. Y cuando leemos el versículo 10, nos dice así: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Aquí nos está hablando de la justificación. Y Heath Lambert, en su libro Teología de la Consejería Bíblica, en el capítulo titulado La Teología de la Salvación, al hablarnos de la justificación, nos dice lo siguiente: cuando Dios justifica a un pecador, declara que el pecador es perdonado de su pecado y posee justicia positiva ante los ojos de Dios. La justificación es la amorosa provisión de Dios para revertir la culpa moral que poseemos después de la caída. Cuando Dios justifica al ser humano, declara como justo a alguien que todavía es pecador. Esta justificación legal de perdón y justicia se basa en el mérito de Cristo para ganar justicia para su pueblo. Esta atribución significa que Dios le otorga la moralidad de una persona a alguien que no la ganó. Dios no justifica a pecadores porque hacen cosas buenas. De hecho, son pecadores y no pueden hacer cosas buenas. Dios justifica a su pueblo a través de la fe. La fe es el instrumento de la justificación, porque es la actitud del corazón que no depende de ninguna obra que pueda realizar. La fe necesariamente debe de confiar en los méritos de otro. Fin de la cita. ¿Lo ves? Nosotros tenemos ese privilegio sin merecerlo, de que Cristo pagó por nuestros pecados, y ahora podemos decir: Señor, gracias, porque tú no me has tratado según mi pecado, porque tú no me has dado según lo que merezco, porque te fallé, sino que ahora tú, cuando me ves a Cristo Jesús, que tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y por eso hoy podemos declarar y decir, exaltar: bendice alma mía a Jehová. El versículo 11, el versículo 14 es una declaración de la grandeza de Dios y de lo que Él hace por cada uno de nosotros, cuando dice: porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Así como es alto y grande todo lo que Él ha creado,
También así podemos comparar su misericordia para cada una de nosotras que hemos confiado en Cristo Jesús. El versículo 12 continúa: como está de lejos el oriente del occidente, están a muchas millas de distancia, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Gracias a los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, alejó de nosotros nuestros pecados. Ahora cuando el Señor nos ve, no nos ve según nuestro pecado, sino que nos ve según la obra de Cristo Jesús. Y por eso nosotros declaramos: bendice alma mía al Señor. El 13 dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. El padre se compadece de sus hijos con amor, porque tiene un tierno amor por sus pequeños. Así es Dios con nosotros, que se compadece de nosotros, porque nosotros somos polvo, somos frágiles, pero Él nos toma en sus manos y nos moldea para que podamos vivir según su voluntad, porque Él sabe, dice el versículo 14, de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo, de que somos su creación, pero que también somos frágiles, pero Él nos toma en sus manos como Padre amoroso. Bendice alma mía al Señor, porque el Señor nos ha bendecido y nos ha colmado de abundantes bendiciones, amada hermana. Gracias a Cristo Jesús, hoy tú y yo tenemos vida eterna. Hoy podemos ver hacia atrás, pero no con pesar, sino con alegría y con gozo, porque Él un día nos escogió. Cuando pensamos en alabar a Dios, solemos creer que el momento para hacerlo es cuando nos encontramos fuera de toda aflicción. Pero Wendy Bello nos recuerda que alabar a Dios no significa que las circunstancias cambiarán necesariamente, pero podemos traer a nuestra memoria todas las veces en que Dios ha mostrado su bondad. Y hoy podemos estar pasando un momento de angustia, puede ser que estés pasando un momento de incertidumbre, pero que eso no te impida que alabes al Señor, sino que recuerda todo lo que Él ha hecho por ti. Vayámonos a los versículos primeros cuando dice: bendice alma mía Jehová, porque Él es quien perdona tus iniquidades, porque Él es el que sana, porque Él es el que consuela, porque Él es el que te ha rescatado. Recuerda todo eso y encontrarás muchas cosas por las que vas a bendecir al Señor. Los versículos finales dicen en el 20: bendigan al Señor ustedes sus ángeles, bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, bendigan al Señor ustedes todas sus obras, en todos los lugares de su dominio bendice alma mía al Señor. Bendigamos el nombre del Señor con actitud de amor y acciones de gracia, de alabanza, porque el Señor nos ha dado una vida nueva. Hoy por hoy estamos rodeados de maldad porque estamos en un mundo caído. Mientras Cristo nos regresa por su iglesia, esa va a ser nuestra realidad. Pero en un mundo lleno de caos, lleno de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de confusión, nosotros tenemos una esperanza que se llama Cristo Jesús. Y como nos dice Pedro en Primera de Pedro, los versículos 19 en adelante, nos dice que nosotros esperemos en la esperanza que nos será revelada cuando Cristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Cristo venga, nosotros esperemos en esa palabra que se nos ha sido prometida, que Cristo vendrá por su iglesia, que vamos a ser transformados, nuestros cuerpos van a ser renovados, transformados como Cristo Jesús lo tuvo cuando resucitó. Nosotros tenemos esa esperanza de que toda lágrima va a ser limpiada de nuestro rostro, todo dolor, toda tristeza va a ser borrada el día que Cristo venga. Y esa es la esperanza que Pedro nos dice: esperen en esa esperanza cuando Cristo sea manifestado. Nosotros podemos ver que este tiempo se alarga porque así nos sentimos cuando estamos en angustia, pero también se nos dice de que aunque el tiempo parezca largo, realmente el Señor no olvida la promesa que le ha dado a su pueblo. Podemos descansar y confiar en Él y creer en que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, mi amada hermana, que bendiga tu alma al Señor. Y quiero compartirte algunos atributos de Dios que encontramos en este salmo. Primero encontramos el atributo de Dios, que es amor, en el Salmo 103, versículo 4, que dice: el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. En ese versículo vemos el amor de Dios hacia nosotros cuando rescata nuestra vida del pecado y de las iniquidades. También lo encontramos en el versículo 11, el amor de Dios cuando dice:
porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Y en el versículo 17 también lo encontramos cuando dice: pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Ahí vemos nosotros el amor de Dios, y vemos también la misericordia, la compasión de Dios en el versículo 8 cuando dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Encontramos el otro atributo de Dios que es la justicia en el versículo 6 cuando dice: el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. También encontramos otro atributo de Dios que es perdonador en el versículo 12 cuando declara: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. A veces este salmo está lleno de riquezas sobre el carácter de Dios y sobre la justificación, las maneras de alabar a Dios, cómo nosotros podemos instruir a nuestras mentes, nuestros corazones a alabar al Señor. Y que la prioridad, mi amada hermana, en nuestra vida sea alabar al Señor cada día y agradecerle por perdonar nuestros pecados, porque aun cuando estábamos muertas en nuestros delitos, Cristo Jesús vino a rescatarnos y darnos una nueva vida. Y puedas declarar tú: bendice alma mía Jehová. Y yo digo al Señor: bendice alma mía Jehová, porque un día estuve sin esperanza en la vida, pero hoy tengo un nuevo camino. Bendice alma mía Jehová, porque ahora soy hija de Dios. Y tú, mi amada hermana, ¿qué dices cuando declaras: bendice alma mía Jehová? Completa con testimonios que Dios te ha dado en tu vida esa oración: bendice alma mía Jehová. Y completa y alaba al Señor. Seamos mujeres que perseveran en recordarles a sus almas que alaben al Señor. Y me despido de ti con una oración que Timothy y Kathy Keller en su libro Los Cantos de Jesús, un año de devocionales diarios en los Salmos, comparten al final del Salmo 103. Oración. Señor, confieso que gran parte de mi miedo, ansiedad, enojo y desánimo vienen porque me olvido de tus bendiciones. Olvido cuánto me has dado y cuántas promesas tengo en Cristo. Mi mente sabe, pero mi corazón olvida que soy perdonado, que te deleitas en mí, que me has prometido una corona y un banquete. Perdóname y ayúdame a hablarle a mi alma hasta que mi ánimo y mi fuerza sean renovados. Amén. El Señor te bendiga.